Buenos días. Bien, una vez terminada la introducción vamos a entrar ya en materia diseñando circuitos síncronos y vamos a comenzar con el más sencillo de todos, un flip-flop, un biestable. Vamos a aprender a diseñar un circuito del tipo este que estamos viendo en el dibujo que he hecho arriba en la transparencia, con una entrada D, una salida Q y que realiza el almacenamiento del bit de entrada en los flancos de subida de reloj. Bien, conforme vayamos viendo diferentes códigos para este biestable, vamos a aprender no solo a generar la celda de memoria, que es lo que haremos en la primera transparencia, sino además a introducirle un reset asíncrono y un reset síncrono. Y en el camino aprenderemos una serie de conceptos que serán útiles tanto para el diseño utilizando metodología o descripción en dos procesos como la metodología o descripción en un solo proceso. Sin embargo, al ser un circuito tan simple, vamos a dar todos los códigos relativos a este apartado con descripción en un solo proceso, introduciendo la descripción en dos procesos a la mitad del apartado dedicado a contadores. Bien, comencemos. Antes de estudiar la descripción en VHDL de un biestable tipo D, como este que vemos aquí en la figura, vamos a asegurarnos de que todos entendemos perfectamente cómo debe de funcionar. Bien, lo más importante es que en un biestable tipo D, con una entrada denominada D y una salida denominada Q, la entrada solo debe ser evaluada en los flancos de subida de reloj. Es decir, hablando coloquialmente, al biestable no le importa nada en absoluto el valor de la entrada si el instante no coincide exactamente con un flanco de subida de reloj. Este concepto está ilustrado en el diagrama de ondas que podemos ver debajo del biestable. Por ejemplo, en este caso tenemos un flanco de subida aquí. Sería el primer flanco de subida que vamos a analizar en esta explicación. En este flanco de subida la entrada vale 0 y la salida vale 0. Por tanto, si la salida vale 0, en el biestable había almacenado un 0 y la entrada vale 0, almacenaremos un 0 otra vez, con lo que no cambiará ni el estado del biestable ni la salida. Durante el tiempo entre un flanco de reloj y otro, la entrada ha cambiado, pero el biestable no mira las entradas durante ese tiempo, solamente comprueba su valor en el siguiente flanco de subida. Y en este flanco de subida ve que la entrada vale 1, por tanto decide cambiar el valor almacenado a un 1 y su salida a un 1. Justo después de que ocurra el flanco de subida, la salida del biestable pasará de 0 a 1. Por otro lado, en el siguiente flanco de subida la entrada sigue valiendo 1, como hay almacenado un 1 en el biestable y a la salida un 1 no se hace nada. Y entre este flanco de subida y el siguiente la entrada ha cambiado. Como el biestable no observa las entradas durante el tiempo entre dos flancos de subida, la entrada cambiará, pero la salida y su valor almacenado se mantiene a 1, hasta que llegue el siguiente flanco de subida, donde se da cuenta de que la entrada ha bajado y decide cambiar su valor almacenado. Bien, sé que este concepto es muy simple y muy básico ya para vosotros, pero como vamos a estar hablando todo el tema sobre biestables tipo D y sobre cómo funcionan, quería dejar claro al principio de la explicación cómo funcionan. Bien, por otro lado, el hecho de que el biestable no observe las señales de entrada durante todo el tiempo comprendido entre dos flancos de subida es lo que hace que los circuitos síncronos sean tan importantes en electrónica digital. ¿Por qué? Porque nosotros este circuito síncrono tendremos aquí un circuito combinacional que ataque a esta entrada D. De hecho, el circuito combinacional normalmente estará conectado a otros biestables que estarán controlados por la misma señal de reloj. Bien, pues siempre ocurre, que los circuitos combinacionales, una vez que su entrada cambie, cambiará su salida, pero en el proceso intermedio, en el proceso de cambio, se van a producir glitches, es decir, si la entrada del biestable va a pasar de 0 a 1, lo que hará realmente es algo así. Habrá varios glitches y una vez que pase el tiempo de establecimiento ya llegaremos a un punto en el que la entrada del biestable valdrá 1. Bien, si el flanco de reloj, que sería aquí, llega cuando la señal está completamente estabilizada, todos estos glitches no habrán afectado en absoluto al funcionamiento. Esta es la importancia que tienen los circuitos síncronos en el diseño de circuitos digitales. La importancia radica en que son insensibles a los glitches, siempre que nuestra frecuencia de reloj sea suficientemente baja. Es decir, la frecuencia máxima de reloj que podremos utilizar estará determinada por el camino combinacional más largo
para dar tiempo a que la señal se propague entre la salida de los biestables que tenga previamente ese circuito combinacional y la entrada de los siguientes, se propague y además se estabilice, se acaben todos los glitches, de forma que entre que estas entradas cambian, que será justo cuando se produzca un flanco de reloj, y estas de aquí sean almacenadas o sean evaluadas, que sería en el siguiente flanco de subida de reloj, a este circuito combinacional debe haberle dado tiempo a propagar todas las señales y estabilizarse. Esta es la razón por la que la frecuencia máxima de funcionamiento de los circuitos síncronos está siempre determinada por los caminos más largos combinacionales existentes en el diseño. Bien, bueno, después de esta pequeña introducción que sé ya que para vosotros es bastante básica, la habéis visto ya el año pasado en la asignatura de electrónica digital, vamos a pasar a ver cómo se describiría un diseño en VHDL para que el sintetizador genere o infiera exactamente este circuito, un biestable tipo D. En la parte derecha de la transparencia podemos ver el código VHDL con el que un sintetizador inferiría un biestable tipo D como el que vemos a la izquierda. Bien, en primer lugar, podemos comprobar que hemos definido los puertos adecuados. Un puerto de entrada llamado D, otro puerto de entrada llamado CLK y otro puerto de salida llamado Q. Todos ellos del tipo STDLogic. Y posteriormente, en la arquitectura, antes del begin, no hemos declarado ningún tipo de señal. Esto es debido a que la funcionalidad del circuito es tan simple que no necesitamos señales intermedias para describir su comportamiento. Nos basta con los puertos, que sabemos que son cables que podemos utilizar ya dentro de nuestra arquitectura. Por otro lado, toda la funcionalidad del biestable tipo D la hemos descrito en estas 3 o 4 líneas en un solo proceso, que hemos denominado proceso síncrono. Bien, antes de continuar, vamos a ver que la descripción que hay dentro de este proceso síncrono se corresponde fielmente con la explicación que hicimos previamente de cómo se comportaba un biestable tipo D. Lo que hemos dicho dentro del proceso es lo siguiente, hemos dicho, con una sentencia condicional, si rising edge es una función que te devuelve un true, un verdadero, cuando haya un flanco de subida del reloj, de lo que le pasa, de la señal que se le pasa como argumento. Es decir, si hay un flanco de subida de reloj, a la salida le asignamos la entrada D. Es decir, hemos descrito en un par de líneas exactamente el comportamiento que explicamos anteriormente. Bien, antes de continuar me gustaría que observarais detenidamente el código de este proceso y si interpretáramos este proceso como un proceso combinacional, es decir, como un proceso que debería de seguir las reglas que vimos en el tema anterior, se podría determinar que he cometido un par de errores importantes en esta implementación, en esta codificación. Me explico, no hay errores en este código, pero si el proceso pretendiera implementar un circuito combinacional, hay 2 errores muy importantes. Entonces, antes de continuar, me gustaría que pensarais en esos 2 errores. Si lo necesitáis, parar el vídeo un momento y pensarlo un rato y después volvéis a darle al play en el vídeo. Bien, ya lo habéis pensado, ¿no? Los 2 errores cometidos son los siguientes. En primer lugar, y es un error muy importante si esto fuera un proceso combinacional, un proceso que pretendiera diseñar un circuito combinacional. Bien, hemos definido que si hay un flanco de subida de reloj, a la salida le asignamos Q. Perdón, a la salida Q le asignamos D. Pero si no se cumple esta condición, es decir, si no hay flanco de subida de reloj, no estamos asignando nada a la salida. Es decir, no tenemos un else que me dé un valor adecuado a la salida cuando no se cumpla que la señal de reloj esté en un flanco de subida. Por tanto, no estoy asignando valores a las salidas para todas las posibles combinaciones de entrada. Si esto fuera un proceso dedicado al diseño de circuitos combinacionales, hubiéramos cometido un error muy importante que generaría un latch. Y por tanto, sería un código que no sería válido para esta asignatura y en general no sería un código que implementaría un circuito combinacional correctamente. Sin embargo, en este caso no estamos implementando un circuito combinacional, estamos implementando un circuito síncrono y vamos a ver que esto es exactamente lo que queremos hacer. Me explico. Lo que estamos haciendo es lo siguiente.
Si hay un flanco de subida de reloj, a la salida le asignamos la entrada. Y si no hay un flanco de subida de reloj, lo que hacía VHDL cuando no le especificamos qué tiene que hacer con una salida, lo que hará VHDL es mantener la salida. Es decir, si no hay un flanco de subida de reloj, se creará una celda de memoria, en este caso no será un latch, sino un flip-flop, un biestable, se creará una celda de memoria que permite mantener la salida cuando ocurra que no hay un flanco de subida de reloj. Es decir, el hecho de que no hayamos puesto este else es lo que provoca que el sintetizador infiera la celda de memoria. Se crea una celda de memoria porque hemos dejado una sentencia condicional incompleta y lo hemos hecho adrede, lo hemos hecho queriendo. Hemos dejado la sentencia condicional incompleta, pero hemos asegurado que esté dominada, esté gobernada por una señal de reloj, en concreto por los flancos de subida de una señal de reloj. Por tanto, la celda de memoria que se crea es un biestable. Bien, el segundo error que cometeríamos si estuviéramos pretendiendo escribir un proceso para diseño combinacional sería que en la lista de sensibilidad hemos puesto la señal CLK, bien, se lee, pero se nos ha olvidado poner la señal D. La señal D se lee porque está a la derecha de esta asignación. Bien, realmente no es un error, no hay que ponerla. El hecho de que no pongamos aquí la señal D no hace más que enfatizar más aún que esta descripción es de un biestable que debe estar gobernado exclusivamente por los flancos de subida de reloj. Es decir, lo que está es advirtiendo al sintetizador y al programa de simulación, este proceso solo tienes que mirarlo o ejecutarlo cuando cambia el reloj. No te preocupes si cambian las demás. Es decir, no olvidar que esto no es más que una descripción y en esta descripción enfatizamos tanto aquí en la lista de sensibilidad como en este if que la entrada solo se evalúa y se asigna la salida en el flanco de subida de reloj. Posteriormente, en las siguientes transparencias pondremos otras cosas en la lista de sensibilidad, otras señales. Por ejemplo, el reset asíncrono. Bien, veréis que eso ocurre, que ponemos más cosas. Lo que no pondremos nunca en esta lista de sensibilidad son las señales que estemos asignando a la salida. Es decir, todas las señales que estemos evaluando en estas asignaciones que vendrán dentro del if rising edge, todas estas señales que estemos evaluando no tendremos por qué ponerla o no habría que ponerla dentro de la lista de sensibilidad del proceso. Bien, antes de añadirle diferentes funcionalidades a este biestable tipo D, en concreto vamos a ver cómo se le añadiría un reset síncrono y un reset asíncrono, me gustaría deciros que existe una sintaxis alternativa para denotar un flanco de subida de reloj. Si consultáis en internet o en algún otro libro de VHDL vais a ver que este Rising Edge CLK con bastante asiduidad se encuentra escrito de otra manera. Esa otra forma es la que vemos en este código y en lugar de poner Rising Edge CLK lo que encontraremos en algunos libros alternativos es CLK igual a 1 and CLK event. Si os paráis a pensar un poco, esta descripción se corresponde bastante bien con un flanco de subida de reloj, es decir, que el reloj valga 1 y que acabe de cambiar. Bien, desde el punto de vista de síntesis, ambas sintaxis, tanto esta como la del Rising Edge que hemos visto en la transparencia, es decir, tanto esta sintaxis de arriba como esta son equivalentes desde el punto de vista de un sintetizador y generarán exactamente el mismo circuito, un biestable sensible a flancos de subida de la señal de reloj. Nosotros en esta asignatura utilizaremos esta de aquí arriba, que está un poco más extendida y es un poco más moderna, pero encontraréis con bastante asiduidad las dos en diferentes libros de texto. Bien, como comenté anteriormente, vamos a añadirle a este biestable diferentes funcionalidades. Comenzaremos añadiendo al biestable un reset asíncrono. Bien, antes de describir el comportamiento de un reset asíncrono en VHDL, vamos a explicar qué es el reset asíncrono. Sé que este es un concepto que ya tenéis, pero voy a repasarlo. Bien, un reset asíncrono sería una señal que llevaría a nuestro biestable a un valor por defecto, por ejemplo un 0, lo que se llama resetear el biestable, llevarlo a un valor por defecto, y que debería de actuar con independencia del reloj, por eso se llama asíncrono. Es decir,
Si el reset está activo, el biestable debe pasar a 0 independientemente de que haya o no haya en ese momento un flanco de reloj. Y mientras el reset esté activo, los flancos de reloj deben ser ignorados y siempre debe estar el biestable anclado a su valor por defecto, en nuestro caso un 0. Bien, este comportamiento lo podemos explicar con este diagrama de ondas que tenemos aquí en la transparencia, en el que solamente he fijado las entradas, de forma que la salida la vamos a ir dibujando nosotros ahora conforme la marcha. Bien, vamos a empezar a analizar el circuito en este flanco de subida. En un biestable tipo D con reset asíncrono se comportaría de la siguiente manera. Tenemos el reset desactivado porque consideramos que es un reset activo a nivel alto y la entrada vale 0. La salida valía 0, por tanto, en este flanco de subida del reloj, el biestable decide no cambiar su salida. Sin embargo, en el siguiente flanco de subida del reloj, como la entrada vale 1, la salida pasará a valer, justo al terminar el flanco de subida del reloj, pasará a valer 1. En el siguiente flanco de subida, como la entrada sigue valiendo 1, la salida del biestable sigue valiendo 1. Pero aquí ocurre un evento importante, y es que el reset asíncrono se ha activado. Y como es un reset asíncrono, en el momento en el que el reset se activa, debemos de resetear el biestable, es decir, ponerlo a un valor por defecto, que en este caso será un 0. Por tanto, justo en el instante en el que el reset se activa, la salida pasará a valer 0. Y todos los flancos de subida del reloj que ocurran mientras el reset está a nivel alto, que en este caso es lo que se considera reset activo, serán ignorados. Y solo cuando baja el reset, cuando desactivamos el reset, volveremos otra vez a evaluar la entrada en los flancos de subida de reloj. Es decir, esto seguirá valiendo un 0 y en este flanco de subida de reloj volvemos a mirar la entrada, vemos que es un 1 y la salida pasará otra vez a valer 1 y así continuar el funcionamiento. Es decir, el reset actúa con independencia del reloj, por eso se llama asíncrono. Una característica muy importante de los resets asíncronos es que son sensibles a glitches. Me explico. Si en este punto hubiera ocurrido un pequeño glitch del reset, ese glitch habría reseteado el biestable. De forma que un pequeño glitch en el reset cambiaría completamente el funcionamiento del circuito digital. Esta es la razón por la que nunca un buen diseñador debe de utilizar un reset asíncrono para dar un valor por defecto a los circuitos desde otro circuito del interior de su sistema. Es decir, si yo aquí estoy diseñando otro circuito con mis puertas lógicas, no puedo en ningún momento resetear ningún biestable o ningún circuito síncrono, un contador, una máquina de estado, a través de un reset asíncrono desde el interior de mi circuito, porque aquí pueden, y de hecho normalmente habrá, ocurrir glitches. Y esos glitches van a provocar reset asíncronos y por tanto van a modificar el comportamiento del circuito. Si nosotros quisiéramos dar un valor por defecto a un biestable o a un contador o a una máquina de estado, algún tipo de circuito síncrono, siempre deberíamos de hacerlo a través de entradas de reset síncronas, es decir, entradas de reset que se evalúan solo en el flanco de reloj, de forma que si existe en ese reset síncrono un glitch, ese glitch será ignorado. Bien, después de esta pequeña introducción de qué es un reset asíncrono, que sé que es un concepto que ya teníais, vamos a ver cómo se describiría en VHDL. En VHDL el reset asíncrono siempre se describe en la sentencia if dentro del proceso síncrono en una condición previa al rising edge. Esto es así porque al reset asíncrono hay que darle prioridad respecto al rising edge, es decir, si el reset asíncrono está activo, vamos a resetear el biestable poniendo su salida al valor 0 y vamos a ignorar todos los rising edge, vamos a ignorar todos los flancos de subida de reloj, ya que si esta condición se cumple, VHDL no va a evaluar la siguiente condición del else if. Por tanto, si esta condición del reset aparece previamente al rising edge, estaremos evaluando su condición de que valga 1 o valga 0 de forma independiente al reloj, es decir, de forma asíncrona. Y hasta que el reset no valga 0, es decir, hasta que no esté inactivo, no pasaremos a evaluar el rising edge y pasaremos, por tanto, a
tener un circuito que se comporta de la misma forma como vimos en la transparencia anterior. Bien, otro detalle muy importante de la descripción de un biestable tipo D o de cualquier circuito síncrono con reset asíncrono es que el reset asíncrono debe de aparecer en la lista de sensibilidad. De hecho, junto con el reloj, lo único que aparecerá normalmente es el reset asíncrono en esta lista de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque si no apareciera este reset aquí, el proceso solo se ejecutaría cuando ocurra un flanco de reloj y queremos que el reset asíncrono actúe con independencia del reloj. Por tanto, necesitamos que el proceso se ejecute o bien cuando cambia el reset o bien cuando cambia el reloj. Esta es la razón por la que aparecerá en la lista de procesos de sensibilidad el reloj y el reset. Como comenté en la transparencia anterior, no añadiremos nunca las señales que son evaluadas dentro del Rising Edge. Por ejemplo, en este caso, la señal de entrada D, que es leída y almacenada en el biestable, no sería necesario ponerlo en la lista de sensibilidad del proceso. Bien, con esto hemos visto cómo se introduciría la funcionalidad de un reset asíncrono a un circuito síncrono, en este caso un biestable. Se hará de la misma forma en los contadores y en las máquinas de estado, y en la siguiente transparencia veremos cómo se añadiría la funcionalidad de un reset síncrono, que como hemos visto anteriormente será la forma en la que nosotros daremos valores por defecto a los biestables, a los contadores, a las máquinas de estado, a los diferentes circuitos síncronos si necesitamos hacerlo desde el interior de nuestro circuito. De hecho, el reset asíncrono, el que acabamos de ver en esta transparencia, normalmente si lo utilizamos estará conectado fuera del circuito directamente a un pad y a un botón con un mecanismo de protección que asegure que no se produzcan glitches cuando pulsamos ese botón. Es decir, será simplemente un mecanismo de emergencia que pulsaremos si el circuito pasa a un valor inestable o un valor desconocido, para asegurarnos que todo comience con unos valores de los biestables iniciales concretos. Bien, pasamos por tanto a explicar ahora cómo codificaríamos un reset síncrono. En este caso al reset síncrono lo hemos llamado reset S, para diferenciarlo del otro, del asíncrono, que lo denominamos simplemente como reset. Bien, la funcionalidad de un reset síncrono es equivalente a una señal que resetea el circuito, es decir, que lo lleva a un estado conocido. Vamos a suponer en este caso que también lo llevaría también a un 0, pero que actúa solo cuando llegue el flanco de subida de reloj. Es decir, este reset síncrono, que está aquí en rojo, será ignorado mientras no llegue un flanco de subida de reloj. Vamos a explicar esto con un poco de detalle en este diagrama de ondas. Supongamos que tenemos este biestable funcionando con estas entradas. En este flanco de reloj la entrada vale 0, con lo que la salida valdrá 0. En el siguiente flanco de reloj la entrada vale 1, con lo que la salida pasará a valer 1. En el siguiente flanco de reloj la entrada sigue valiendo 1, con lo que lo mantendremos a 1. Y aquí se produce el cambio del reset síncrono de 0 a 1. Suponemos que el reset síncrono es activo a nivel alto. Por tanto, pretendemos resetear nuestro biestable y llevarlo al valor 0. Pero este reset síncrono será ignorado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente flanco de subida de reloj. Por tanto, en este flanco de subida de reloj, con independencia de que la entrada sea 1, nuestra salida pasará a 0. Porque el reset síncrono ha actuado y nos ha reseteado el circuito, síncrono y lo ha llevado a un valor conocido o un valor por defecto que nosotros consideramos en este caso que es un 0. El siguiente flanco de subida, como el reset síncrono está activo, seguiremos todavía en valor 0. Y en este punto desconectamos el reset, pero nos dará igual, porque como es un reset síncrono, solamente evaluaremos su valor cuando llegue el flanco de subida de reloj. De hecho, cuando llegue este flanco de subida de reloj, veremos que el reset no está activo, la entrada vale 1 y la salida valía 0, por tanto tenemos que cambiar la salida a 1. Es decir, la diferencia entre un reset síncrono y un reset asíncrono es que el reset síncrono solo es evaluado junto con las entradas cuando llegue el flanco de subida del reloj. Esto hace que si nosotros quisiéramos resetear desde algún circuito previo
nuestro biestable o nuestro contador siempre lo haríamos utilizando un reset síncrono, ya que si se produjera un glitch en este reset síncrono, estos glitches serán ignorados. Solo se tendrán en cuenta si los glitches duran tanto como para que ocurran en el flanco de reloj. Y eso nos aseguraremos que no ocurre porque utilizaremos una frecuencia de reloj suficientemente baja para que los circuitos combinacionales se hayan estabilizado. Bien, ¿cómo describiremos este reset síncrono en VHDL? En este caso voy a explicar la forma en la que tendremos que describirlos si estamos codificando nuestro circuito síncrono con un solo proceso. Si estuviéramos haciéndolo mediante una descripción en dos procesos, podemos hacerlo también como lo estoy explicando en esta transparencia, pero habría otra forma alternativa que veremos en el siguiente apartado. Bien, ¿cómo se describirá el reset síncrono? Pues hablaremos de la siguiente manera. Este era un reset asíncrono que actuaba con independencia del reloj. Entonces, si el reset asíncrono está desactivado, miraremos la siguiente condición. En este caso diremos, si llega un flanco de reloj, haremos esto. Pues si llega el flanco de reloj, si el reset síncrono está activo, la salida la resetearemos. Y si no, almacenaremos lo que hay a la entrada y lo pondremos a la salida. Es decir, el reset síncrono tiene prioridad sobre la entrada D, porque si el reset síncrono vale 1, la salida valdrá siempre 0 cuando llegue el flanco de reloj. Todo funciona de forma síncrona porque todo lo que escribimos aquí dentro se va a evaluar de forma síncrona y lo que escribamos aquí de forma asíncrona, ya que tiene prioridad sobre el reloj. Es decir, voy a enfatizar este aspecto que es muy importante. Todo lo que pongamos en la parte del if, después del if reset igual a 1, todo lo que haya aquí se evaluará de forma asíncrona. Es decir, se evaluará con independencia del reloj porque se evalúa en el if antes de preguntar por el rising edge. Y todo lo que pongamos en esta parte se evaluará de forma síncrona. Es decir, solamente lo ejecutaremos si se cumple que hay un flanco de subida de reloj. Bien, y con esto hemos terminado la explicación de cómo se diseñaría un biestable tipo D en VHDL. Os recomiendo que os leáis con mucho detenimiento este código, ya que hay muchísima información contenida en el mismo. Veáis qué tipo de señales y qué señales hay en la lista de sensibilidad, veáis en qué orden hemos puesto estos if, else, porque no están escogidos al azar. Son importantes para que la descripción que hagamos de VHDL sea exactamente la descripción de un biestable tipo D con esa funcionalidad. Bueno, y con esto hemos terminado este segundo apartado del tema dedicado a diseño síncrono, en el que hemos explicado cómo se diseñaban en VHDL biestables. En concreto hemos explicado cómo se diseñan biestables tipo D, que son los más simples de todos. En esta explicación hemos introducido cómo podemos escribir un código VHDL para que se generen celdas de memoria, flip-flops, y además hemos visto cómo añadirle la funcionalidad de un reset síncrono y un reset asíncrono. Todos estos conceptos son válidos tanto para circuitos tan simples como biestables o registros que hemos visto en este apartado, como para circuitos un poco más complejos que veremos a partir de este apartado, en el apartado 3 con contadores o en el apartado 4 con máquinas de estado. Bien, nos vemos entonces en el siguiente vídeo.